televisión, como dije, creo que es algo que va a seguir ahí y sigue siendo muy relevante en algunos casos. El out of home, la vía pública, es extremadamente importante ahora que dejamos las pandemias atrás por completo. Es verdad que tienes medios como print y como radio que aunque en el tiempo han tenido una tendencia a la baja, siguen estando ahí, siguen teniendo una importancia, siguen teniendo un rol. Dudo mucho que algo termine por desaparecer en el cortísimo plazo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a C-Level. Hoy estamos, la verdad, muy contentos. Estamos en IPG Media Brands con el CEO de toda Latinoamérica, Carlos Rojas. Así es, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Carlos, gracias por estar hoy aquí con nosotros. La verdad, muy importante, mucho que hablar de los medios de comunicación, cómo ha venido cambiando la industria de la publicidad y otras cosas que iremos contando. Pero, ¿por qué no empezamos un poquito que nos platiques tu trayectoria? Eres peruano. Dinos, ¿qué estudiaste? ¿Cómo ha venido ese proceso, digamos, primero académico y luego brevemente la trayectoria, si quieres, en medios de comunicación? Bueno, sí, de hecho es una historia algo simpática porque soy ingeniero de formación, de profesión, lo cual viene siendo cada vez más común, pero no es tan común todavía en esta industria. Y trabajé por muchos años en diferentes industrias, pero sobre todo en consultoría y en tecnología, en múltiples regiones, en distintos mercados. Y hace 9 años, por azares de la vida, la realidad es que tratando de regresar a Perú, que es mi país originario, encontré esta oportunidad, o más bien encontramos esta oportunidad, IPG y yo, y tuve la oportunidad de entrar a un mundo fascinante como es el del marketing, de las agencias de comunicaciones, y la verdad es que me enganchó. No pensé que iba a ser tan dinámico, tan apasionante. En algún momento pensé que iba a ser algo transitorio, pero 9 años después aquí estoy y la verdad es que parece que me fue bien, porque estuve 5 años en Perú desempeñando el rol de dirección de la operación que tenemos en Perú. La verdad es que fue una historia muy bonita de cómo pudimos llevar la compañía a un nivel diferente. Y después de eso tuve un rol de operaciones a nivel Latinoamérica, trabajando con mi jefe anterior. Y en 2021, ya casi terminando la pandemia, apareció la oportunidad de venir a México a liderar la operación de México. Estoy aquí desde entonces y también una experiencia maravillosa. México es un mercado espectacular con una visibilidad genial a nivel mundial que, de nuevo, solo me dio muchísimos frutos y muchas cosas de las que estamos orgullosos en la operación de México. Y desde el año pasado, desde fines del año pasado, tuve la oportunidad de tomar el liderazgo de la región, de toda América Latina, y vienen siendo también unos meses bastante agitados en medio de muchísimas noticias, transformaciones, adquisiciones, una serie de cosas que están pasando, pero de nuevo también bastante emocionado, energizado y contento de lo que estamos haciendo durante estos meses. Justo, Carlos, me estás dando pie para preguntarte esta adquisición que hace Omnicom a IPG Media Brands. Correcto. En diciembre del año pasado se anunció la adquisición de la compañía y desde entonces lo que ha venido ocurriendo es el proceso regulatorio en el que estamos. La realidad es que, como se ha anunciado y como es público, hoy día estamos dentro de ese proceso que esperamos deba terminar alrededor de septiembre de este año, y a partir de ahí sabremos cuáles son los siguientes pasos, cuáles son digamos, los próximos eventos que tienen que ocurrir ya entrados en la fusión, ¿no? Mientras tanto, las dos compañías siguen trabajando business as usual, cada una manteniendo su negocio de manera independiente. Creo que lo más importante es lo que mencionabas al inicio, y es cómo esto rediseña la industria. Y creo que es un momento clave en nuestra industria porque es el primer paso de varios que creo que van a ocurrir, de cómo se va a empezar a consolidar muchísima tecnología, cómo las escalas se hacen mucho más importantes para poder afrontar momentos en los que tenemos disrupción por todo lado, tanto de data, de tecnología, de inteligencia artificial, y cómo servicios que además trabajaban un poco más separados hoy día se integran dentro de algo que nosotros ya veníamos empujando hace mucho tiempo, que es generar soluciones para los clientes, ¿no? Y no necesariamente trabajar en base a las estructuras que
solían tener las agencias históricamente y de manera tradicional, y poder enfocarte en soluciones. Soluciones que impliquen, dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, soluciones, valga la redundancia, que puedan aportar a los resultados de negocio, que hoy día es el foco principal. Así que creo que es un momento excitante porque para nosotros al menos convertirnos en el network más grande del mundo, sin lugar a dudas, y por un margen importante, va a ser una experiencia maravillosa. Creo que trae muchos beneficios, no solamente para nosotros como compañía, sino para nuestros clientes, que al final del día es con lo que soportamos el negocio. Así que van a ser tiempos bastante interesantes de aquí a cuando esto ocurra y los siguientes meses y años, porque como te digo, creo que van a seguir habiendo eventos que sigan marcando y remodelando la industria que hoy conocemos. ¿Cómo se compone IPG Media Brands? Porque hay más empresas dentro del grupo, ¿no? Brevemente, más o menos, ¿cuál es la estructura? Sí, mira, IPG o Interpublic Group of Companies, que es nuestra compañía, nuestro holding company, al igual que los 6 holding companies groups que operan en el mundo, se compone básicamente de networks que atienden diferentes servicios de marketing. Al final del día, estos holding companies lo que hacen es entregar servicios de marketing basados en publicidad, basados en media, como lo somos nosotros, en la parte de PR, en commerce, en contenido. Hay una serie de verticales que se trabajan ya como networks. Y todas estas networks a su vez tienen agencias, ¿no? Agencias especializadas en muchas de estas ramas. Sin embargo, justamente una tendencia que ya viene ocurriendo hace algún tiempo es que estamos tendiendo a consolidar los servicios, justamente porque era complicado no solo para nosotros, sino también para el mercado y en algunos casos los anunciantes estar diversificados en tantos servicios tan fragmentados. Hoy día, algo que te decía en la pregunta anterior, es que estamos tratando de converger a esa capacidad de poder entregar soluciones, ya sea que tengo que tener una capacidad de e-commerce o tener una capacidad de contenido o una de media, pero dentro de un equipo que sea capaz de poder entregar esas soluciones tailor-made a nuestros clientes. Nosotros en Media Brands, que es el brazo de media de IPG, y esa es la razón por la que nos llamamos IPG Media Brands, tenemos una serie de agencias, evidentemente muchas de ellas dedicadas a atender distintas necesidades de clientes, pero también agencias que tienen capacidades de e-commerce, capacidades digitales, capacidades de contenido. Como dije, todo eso está tendiendo a tener una consolidación que vaya más en el camino de entregar las soluciones, pero siempre, por supuesto, guardando todas las capacidades de conflicto que necesitamos entregar también a nuestros clientes, porque está claro que esa fue en algún momento la razón por la que se crearon distintas marcas, ¿no? Pero hoy día, como dije, eso está tendiendo a consolidarse y no es solo nuestro caso, es un tema de tendencia de industria y creo que con el tema de la adquisición todo eso además se va a terminar acelerando, ¿no? Para los que estamos en este negocio de la publicidad y de medios, sabemos que las agencias tienen un factor muy importante precisamente en la compra de publicidad y de medios, ¿no? Los grandes anunciantes prácticamente trabajan con agencias. ¿Cuál es el diferenciador que tiene IPG Media Brands para ir ofreciendo un diferenciador o por qué trabajar con ustedes en un mundo tan competido? Mira, esa es una gran pregunta porque hoy día probablemente muchos de los procesos que se están iniciando para revisar los partners, ya sea de media o de creatividad de los anunciantes, está muy asociado, por lo general tiene esta pregunta de ¿necesitamos hacer algo integrado, algo que por ejemplo integre creatividad y media? ¿Necesitamos mantenerlo separado? Esa es hoy día una gran pregunta que está ocurriendo alrededor de los procesos. Y creo que la respuesta es depende, como siempre, depende mucho todo, pero creo que nuestra gran fortaleza es que tenemos la capacidad de trabajar de una manera tan agnóstica, ya sea con nuestros primos hermanos pertenecientes al mismo holding, a IPG en este caso, de creatividad, por ejemplo, o trabajar con cualquiera de nuestros otros competidores, lo cual nos permite tener una flexibilidad y una agnosticidad en la estrategia y la compra de media que hace que nuestros clientes puedan estar seguros de que estamos haciendo lo que realmente importa para conseguir los resultados de negocio y no necesariamente tratar de cuidar un negocio mucho más grande porque estoy 100% atado a la creatividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día nuestro gran valor creo que va por ahí, además de las soluciones de tecnología. Somos de los pocos holdings que hoy día, no te voy a decir que hemos creado, porque creo que herramientas las tenemos todos tenemos el mismo acceso a herramientas, todos tenemos el mismo acceso a la tecnología, inteligencia artificial, pero somos
probablemente, me atrevo a decir, de los pocos, si no el único, que en Latinoamérica tienen un nivel de adopción altísimo. Y la adopción es lo que te hace la diferencia completamente. Y esa adopción nos ha llevado a tener grandes resultados que hoy día son modelos de negocio, casos de éxito a nivel global, donde hemos podido esa adopción de tecnología, inteligencia artificial y una serie de cosas, llevarlas a la práctica e incidir en los resultados de negocio de nuestros clientes. Así que para mí ese es el gran diferenciador, nuestra capacidad de ser ágiles y adoptar la tecnología, porque es una realidad que en Latinoamérica no la creamos, la adoptamos, pero siendo rápidos en esa adopción y llevándola a la práctica nos ha generado una cantidad de réditos bastante satisfactorios con nuestros clientes. Que creo que es uno de los puntos importantes, ¿no? La data, pero no solo tener la data, sino cómo utilizas esa data, ¿no? Entrando un poquito al tema de la inteligencia artificial, y hoy que vemos que prácticamente todas las industrias ya tienen que adoptarla, ya es difícil no abrirle la puerta a la inteligencia artificial en cualquier industria en la que estés. Este componente de data y de la inteligencia artificial, ¿cómo está jugando hoy en día las decisiones? Y si el día de mañana las campañas y, digamos, la estrategia irá basada con un gran componente de inteligencia artificial. Por supuesto. La inteligencia artificial, honestamente, en nuestra industria, en nuestro servicio, no es nueva. Creo que para muchos no es nueva, porque si separas la inteligencia artificial, todo lo que es inteligencia artificial analítica, la venimos utilizando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo ya procesamos grandes cantidades de información, ayuda a automatizar muchísimos procesos que eran bastante manuales y que llevaban muchos días de muchas personas, hoy día en segundos o minutos, gracias a este tipo de cosas. Creo que lo que hoy día está marcando una tendencia diferente, y es lo que se viene conversando hace relativamente poco, es todo lo que nos permite integrar la inteligencia artificial aplicada al negocio, ¿no? Y hoy día, a tu pregunta puntual de cómo va a ser, en realidad ya está pasando. Ya hoy día somos capaces de poder generar mejores insights y mejores resultados de negocio en base a inteligencia artificial. Porque en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una consola de inteligencia artificial en la que todos nuestros equipos que dan el servicio al cliente, a nuestros clientes, dan el servicio a nuestros clientes, tienen acceso. Y hoy día, a diferencia de hace 5 años, que un equipo por decir cualquier cosa, un equipo de 2 estrategas tenía que pensar y tener la capacidad y el ancho de banda adecuado para entregar una estrategia que después sea bajada a medios que consiga resultados de negocios, estaba limitado a esos 2 estrategas. Hoy día tienes los mismos 2 estrategas, pero no con una capacidad de procesamiento gracias a la inteligencia artificial gigantesco, que hace que esos 2 estrategas se vuelvan o tengan la capacidad de ejecutar como si fueran un ejército de personas que está pensando al mismo tiempo y entregando grandes insights. Eso tiene una robustez en la entrega de estrategias gigante. Ya hoy día lo aplicamos, lo cual hace que la ejecución de esa media, que también tiene componentes de inteligencia artificial, o la ejecución de esas campañas, pueda tener resultados de negocio espectaculares, ¿no? Y lo ves. Hoy día hemos hecho tests donde aplicamos una estrategia y una campaña con inteligencia artificial, otra campaña sin inteligencia artificial, y tú ves cómo el aporte al valor del negocio es tangible, ¿no? Entonces, ya está pasando, va a seguir mejorando, creo que va a seguir siendo mucho más importante aún en la medida que termine de permear en todas las capas de acción en nuestro caso, de ejecución de campañas, como los partners o los media vendors siguen implementándolo también dentro de sus propias tecnologías y tratando de integrarlo a lo que nosotros hacemos. Entonces se va a volver un ecosistema bastante amplio, se va a complejizar, por supuesto. Vamos a necesitar también probablemente distintos perfiles que puedan manejar un ecosistema que va a ser diferente en algún momento, pero que al final del día, como dije, busca, y en nuestro caso es seguir aumentando los retornos en los resultados de negocio. Estuviste en tu paso también por IAB, ¿no? en Perú. Eso te dio definitivamente mucha información de los mercados digitales. ¿Dónde estamos? ¿Ya ha encontrado en el mix de medios el tema digital su porcentaje, ya que es dependiendo de cada país, ¿no? Pero es muy amplio? ¿Ya ha encontrado, digamos, el tope? ¿Seguirá creciendo? ¿Y qué pasa con toda la pulverización digital que hoy se está viviendo? Porque empezamos a lo mejor con el tema más con los medios, con los sitios web, y se fue amplificando, ¿no? Ahora tenemos el social, y hemos visto cómo la caída incluso de tráficos en sitios web de cualquier contenido se ha estado viniendo afectado por el consumo de las audiencias en las redes sociales. ¿Cómo está para ti, digamos, todo este ecosistema y la fragmentación
de las audiencias con todo este modelo digital que se sigue desdoblando. Sí, es correcto. Tuve la oportunidad de estar en IAB Perú, también aquí en IAB México. De hecho, hasta ahora formo parte de IAB en México. Y es correcto, es muy diferente dependiendo de cada uno de los mercados. Te diría que la tendencia de Sudamérica es probablemente un poquito más homogénea, donde creo que digital tiene todavía algún espacio de seguir creciendo, pero ya bastante cerca a su madurez. Y México y Brasil suelen ser siempre digamos, los lunares dentro de la ecuación, por la sencilla razón de que en dos mercados tan grandes, efectivamente, y con la estructura socioeconómica que tiene cada uno de ellos, todavía es muy importante la televisión y es una realidad que sigue aportando muchísimo a las campañas y a buscar los resultados de negocio. Sin embargo, lo que no deja de ser verdad es lo que acabas de mencionar, ¿no? Si bien es cierto, digital sigue creciendo muchísimo, hay una proliferación de medios muy grande, que al mismo tiempo tienen una razón de existencia gracias a que los grandes players, los 2 o 3 grandes players de digital, o 4, lo que sea, terminan siendo walled gardens, ¿no? Terminan siendo lugares cerrados en los que no puedes coexistir si no estás dentro de ellos y operando dentro de ellos, lo cual hace más difícil poder tener una estrategia que sea holística, cross de todos los canales digitales que uno quisiera tener. Entonces eso tiene pros, tiene contras, la pulverización tiene contras, tiene ciertos beneficios en algunos casos dependiendo de los medios que tienen la calidad adecuada para poderte entregar lo que uno necesita. Entonces, eso creo que es un campo en el que, si bien es cierto, los porcentajes de inversión a nivel de share of investment ya están cerca a tener algún tipo de madurez, hay un trabajo que todavía seguramente como industria tenemos que hacer en esa fragmentación de medios o de hacia dónde se van las inversiones, dependiendo de la capacidad que podamos tener de poder extraer data y poder utilizarla fuera de los walled gardens, y al mismo tiempo de tratar de evitar una pulverización que al final del día no permita que los objetivos de negocio se lleven a donde los queremos, tanto como anunciantes, como agencias de medios y como media vendors, ¿no? Que somos las 3 piezas de la ecuación. Así que es un camino que todavía hay que recorrer. En los IABs a lo largo de la región, porque he estado al tanto de ello, se está trabajando muchísimo en ello. Hay mucho que se puede hacer de manera unificada. Hoy día IAB está trabajando también de manera más regionalizada, más integrada, lo cual va a permitir que la región camine un poquito más rápido hacia allá, ¿no? Y en toda esta revolución digital que hemos vivido todos, ¿dónde quedan los medios tradicionales y el mix de medios, ¿no? Con ellos? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Quedan donde han estado y donde siempre creo que van a estar. Yo no veo un mundo, no en el mediano plazo ni largo, sin medios tradicionales per se. Creo que lo que está ocurriendo, como hablábamos hace un momento, es que los media mixes se están ajustando, ¿no? Y los share of investment se están ajustando en la medida de las necesidades y la madurez de cada uno de los mercados. Televisión, como dije, creo que es algo que va a seguir ahí y sigue siendo muy relevante en algunos casos. El out of home, la vía pública, es extremadamente importante ahora que dejamos las pandemias atrás por completo. La gente está nuevamente volcada a la calle y hay muchísimo en ciudades en particular, como esta en Ciudad de México, donde el tema es extremadamente importante dependiendo de las necesidades que hayan en el caso de los anunciantes. Es verdad que tienes medios como print y como radio que, aunque en el tiempo han tenido una tendencia a la baja, siguen estando ahí, siguen teniendo una importancia, siguen teniendo un rol. Al final del día se trata de eso, ¿no? Se trata de cómo cada uno de estos medios tiene un rol en mayor o menor medida, dependiendo de los objetivos de campaña o de los objetivos de negocio que cada uno de nuestros clientes tiene y que nosotros tratamos de llevar a la vida con las campañas. Así que dudo mucho que algo termine por desaparecer en el cortísimo plazo. Creo que se van a seguir ajustando los mixes, las inversiones de que van a cada uno de ellos, y sí que van a consolidar ciertas cosas a la cantidad de players acorde con la inversión que hay, ¿no? Lo mismo que pasa en un digital donde la inversión ha crecido tanto y genera esta fragmentación en muchísimos medios. Al contrario, en los medios en los que se ha reducido tanto la inversión se está generando una consolidación, que haya pocos players, pero que van a cumplir un rol a lo largo del tiempo. Entonces quiero entender que, también yo coincido,
estás de acuerdo en el mix de medios, dependiendo, como dices, la audiencia, la estrategia y de alguna manera los objetivos de la campaña, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y hemos visto, nosotros mismos hemos experimentado casos donde hemos tenido clientes que hace algunos años nos dijeron, no, el futuro es digital y nos vamos 100% digital. Y hemos visto en la práctica, en la vida real, cómo todos los KPIs se van para abajo porque no puedes vivir solo de medios digitales, como tampoco seguro hoy en día puedes vivir solo medios tradicionales, como tampoco puedes orientar una campaña 100% al performance o quedarte solamente 100% en el branding sin tener performance cuando hoy día sabemos el rol que cumplen las redes sociales y las plataformas digitales. Entonces, al final del día se trata de balancear todo en función de las necesidades de cada uno de los anunciantes, ¿no? Y ese es un poco nuestro rol, que volviendo a tu pregunta inicial de qué es lo que nos diferencia, es eso, poder tener esa agnosticidad de más allá de las campañas o los mensajes creativos o de los mensajes de comunicación que se quieran enviar. Nuestro rol es ser lo más agnósticos posibles para que, dada este ecosistema y dada esta fragmentación o no, podamos entregar los mejores resultados. Definitivamente, comentabas, y bueno, con tu experiencia en México y ahora con la responsabilidad regional, sabemos que los mercados de México, de Brasil, son tal vez los más grandes en América Latina. Pero, ¿cómo varía cada mercado? O sea, ¿se asemejan o dónde vienen las diferencias, las principales diferencias en los mercados en Latinoamérica? Mira, cada mercado tiene su particularidad, por supuesto. Creo que Brasil y México destacan por ambos destacan por la diferencia de tamaño de mercado, sin duda, ¿no? No es nada nuevo saber que México y Brasil por lo general están dentro de los top 10 markets de la mayoría de los anunciantes, de las agencias, etc. Pero además hay particularidades especiales, ¿no? México opera mucho más alineado al estándar global en cuanto a cómo funciona en general la estrategia y compra de media, mientras que en Brasil, que tampoco es nada nuevo o nada no conocido, opera más bajo un esquema al que se conoce como full service agencies, ¿no? Donde todavía la creatividad está integrada con la media, ¿no? Y mucho del trabajo siempre parte desde los aspectos de comunicaciones en general y todo se integra de manera vertical. Son, digamos, propuestas diferentes. En Brasil hace que nuestro esquema de negocio también sea un poco diferente al que tenemos en México y en el resto de mercados, pero que al final del día ofrece, digamos, pros y contras a la hora de entregar el servicio y conseguir los resultados de negocio, como también desde nuestro lado, como dije, en el caso de los demás mercados donde no hay este nivel de integración o donde no existe esta práctica de mercado, de negocio, también podemos entregar los resultados. Entonces, al final del día, te diría que Brasil es probablemente el mercado que tiene este nuance, este matiz particular de trabajar mucho más integrado versus que el resto de mercados y México en particular de estar un poco más estandarizados de cómo funciona o se maneja el tema en la mayoría de mercados. En ambos casos, por supuesto, con pros y con contras. Regresando a este mundo digitalizado y donde todos quieren generar contenido, hemos visto desde los microinfluencers, macroinfluencers, pero donde creo que llega un tema bien importante es dónde está el branded content. ¿Dónde está el branded content que realizan los medios tradicionales, formales, los propios digitales y en un mundo tan pulverizado de tanto creador de contenido como influencers y microinfluencers? ¿Cómo funciona ese ecosistema? Mira, es una gran pregunta que creo que no tiene una respuesta definitiva todavía. Lo estamos viviendo en este momento, lo vivimos con muchos de nuestros clientes y existe una gran discusión de efectivamente dónde está sentado branded content, creators, ¿no? Toda la parte de creators, influencers, celebrities, todo, digamos, englobado en creators. De dónde tiene que sentarse, ¿no? Y cuál es el punto de vista. Yo te aseguro que cuando se lo preguntas a una network como nosotros, especializada en media, te vamos a decir que es en media y que es parte del working media. Y si se lo preguntas a una network más de publicidad y creatividad y de contenido, te va a decir que se sienten en el contenido y que son los pilares de la comunicación. Y probablemente ambos tenemos razón, ¿no? Creo que todo esto va a estar en función de cuál es la mirada que tiene como estrategia la comunicación del anunciante.
Y ahí es donde vuelvo a lo que te decía, te contaba inicialmente, de eso se trata, crear soluciones. Si yo tengo un punto de vista rígido, donde solamente voy por lo que yo creo que tiene que ser, probablemente no le haga el mejor de los sentidos a las estrategias y campañas de algunos de mis clientes. Seguro para otros sí, pero no para todos. Creo que el approach en el que nosotros creamos soluciones, dependiendo del resto del ecosistema de estrategia de nuestros clientes, permite que te pueda decir, sí, mira, Branded Content y Creators puede tener este rol para este tipo de estrategias y para estas campañas, pero en esta otra probablemente se siente más en contenido, o quizá acá se sienta más en media. El gran debate de si es working media o no es working media, bueno, lo podemos solucionar, lo podemos definir, digamos, en blanco y negro para saber si es que tenemos más presupuesto o no. Pero ya de ahí en la táctica y en la estrategia, creo que todo está bastante más asociado a qué queremos, ¿no? Como resultados y cómo hacemos que eso funcione dentro de una solución específica para un anunciante. ¿Cómo ves esta industria en los próximos 5 años? Cambiando mucho, cambiando mucho. IPG, nosotros, Omnicom, estamos viviendo o vamos a vivir el primer gran cambio. Vamos a ser los pioneros en un cambio que, como dije al inicio, creo que va a remodelar esta industria a nivel mundial. Creo que la disrupción de la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial va a seguir creando muchísimas oportunidades. Para mí mi background, ya te dije, es tecnología, ingeniería, entonces para mí es bastante emocionante, me encanta el tema. Creo que es un momento genial para estar en esta industria de tanto cambio, viviendo tan de cerca con los Metas, con los Googles, con los TikToks, con los Amazon, pero al mismo tiempo con los anunciantes que están tratando de crear todas estas soluciones alrededor de tantas variables que existen. Entonces, creo que va a seguir habiendo disrupción. Creo que va a haber un shift importante en el perfil de las personas que trabajan dentro de estas holding companies o dentro de esta industria en general, también en los anunciantes y también en los media vendors, porque lo que nos servía hasta hace un par de años empieza en algunos casos ya a no servir tanto y probablemente en algún tiempo hasta ser obsoleto porque las máquinas lo van a empezar a hacer. Hoy día la capacidad de poder generar, como te decía, muchas cosas que antes le tomaban a muchas personas mucho tiempo en minutos y en segundos, sin necesidad de intervención humana, es espectacular. Eso no quita que no necesites humanos. Por supuesto que, y esto es algo que en IPG creemos mucho, se necesita la ingenuidad humana, es clave y esencial. Pero creo que esta disrupción de tecnología va a seguir avanzando y eso va a seguir remodelando cómo va a funcionar esta industria. Creo que va a haber mucho más consolidación, sin duda. Como dije, nosotros estamos empezando, pero creo que después van a seguir varios, como pasaba en muchas otras industrias, y poco a poco iremos viendo cómo se desencadena. Pero algo que a mí me entusiasma mucho es que creo que el blur, digamos, esta zona borrosa que hay con la parte de tecnología, que en algunos casos conocemos como marketing technologies y qué sé yo, va a empezar a ser mucho más clara y vamos a empezar a tener mucha más incidencia de la tecnología, lo cual para mí es apasionante, ¿no? Poder hablar de manera analítica de algo como en nuestro caso la media, me parece espectacular. Perfecto, Carlos. Pues la verdad ha sido una plática muy enriquecedora. No sé si quieras terminar con algún comentario, alguna sugerencia para el público que nos ve, algo que nos quisieras compartir al final de cuentas en este mundo tan fascinante de la publicidad. Sí, como dije, es fascinante. Creo que mi gran mensaje es, y lo hacemos constantemente aquí dentro de IPG, es a nuestros equipos internos y en general a toda la gente que trabaja en esta industria, es eso, ¿no? Estar preparados porque creo que vienen muchas cosas interesantísimas. Honestamente, para mí es enriquecedor y es excitante que todo lo que creo que va a venir por delante, sé que en algunos casos genera miedo, ¿no? Todo cambio y el hecho de no saber qué es lo que viene, a mucha gente le genera temor, pero creo que si afrontamos esas cosas con el optimismo adecuado y preparándonos de manera adecuada, hoy día que las herramientas están tan a la mano, no hay por qué estar preocupados, al contrario, creo que todas estas cosas que van a pasar van a generar muchísimas oportunidades, ¿no? Sin decir que esto es una crisis, porque no lo es, se van a generar muchísimas oportunidades y para eso hay que estar preparados, ¿no? Para eso hay que estar preparados, ser lo mejor en lo que uno hace y cuando uno es el mejor en lo que se encarga, créeme que las oportunidades llegan solas. Carlos, muchísimas gracias por estar. Gracias a ti.